Imagina esa noche de primavera en Madrid. En el corazón del Palacio de Cibeles, donde la élite de la capital se reúne para una gala benéfica. Yo, Elena Ruiz, de 29 años, subo al escenario con el micrófono en la mano, temblando por dentro pero firme como una roca. Ante mí, 300 personas vestidas de gala, con copas de cava en la mano. Aplauden a mis padres, Ignacio y Carmen Ruiz, mientras reciben un premio por su excelencia filantrópica. Pero yo sé la verdad. Esa verdad que me ha carcomido durante años. Como un veneno lento que se filtra en las venas. Queridos invitados, digo con voz calmada, pero con un fuego que arde en mi pecho. Quiero compartir con ustedes los verdaderos valores de la familia Ruiz. Y en ese momento, el silencio se hace espeso, como el aire antes de una tormenta en la sierra madrileña. Porque lo que viene a continuación no es un discurso de gratitud, sino el principio del fin para el imperio que mis padres construyeron sobre mentiras y traiciones. Desde fuera, nuestra casa en Pozuelo de Alarcón. Un chalet con jardín impecable y vistas a la casa de campo. Parecía el sueño de cualquier familia española. Columnas blancas. Piscina climatizada. Un garaje para 4 coches de lujo. Mi padre, Ignacio, era el rey del sector inmobiliario en Madrid. Director general de Ruiz Desarrollos. La empresa que había transformado barrios enteros con sus promociones de lujo. Su apretón de manos cerraba tratos millonarios. Su nombre abría puertas en clubs de golf y en las fiestas de la alta sociedad. Mi madre, Carmen, era su sombra perfecta, organizaba cenas que salían en las revistas del corazón. Recaudaba fondos para causas nobles que apenas entendía. Y mantenía una sonrisa ensayada que nunca llegaba a sus ojos fríos. Juntos, eran los Ruiz. La familia envidiada. El modelo de éxito en la España post-crisis. Pero detrás de esas puertas de roble macizo, yo era solo un error en su currículum social. Una hija que nunca encajaba en su puzzle perfecto. Elena, endereza la espalda. Me susurraba mi madre en cada evento, clavándome las uñas en el brazo como si fueran alfileres. Los Gómez nos están mirando. No queremos que piensen que criamos a una desgarbada. Todo en nuestra casa giraba en torno a las apariencias. Como en una de esas telenovelas españolas donde la fachada lo es todo. Las flores frescas que llegaban cada semana no eran para nosotros, sino para las visitas inesperadas. Las fotos familiares, actualizadas anualmente, no capturaban recuerdos, sino que vendían una imagen. Hasta las conversaciones en la cena eran ensayos para las anécdotas que contarían en su próximo cóctel. Mi hermano menor, Pablo, 4 años más joven, jugaba el juego mejor que yo. Mientras yo luchaba en la Facultad de Derecho, elección de mi padre, no mía. Él navegaba sin esfuerzo por su máster en Administración de Empresas. Mientras yo me mataba a trabajar 60 horas semanales en una agencia de marketing conectada a los contactos de mi padre. Pablo jugaba al pádel con inversores y lo llamaba networking. Pablo tiene ese encanto Ruiz, decía mi madre en las cenas. Como si yo fuera una extraña en la familia. Como si la sangre Ruiz me hubiera saltado por completo. Algunos nacen para brillar. Otros para apoyar. Ambos roles son esenciales. ¿Elena? Y yo me lo creí durante tanto tiempo. Como un refrán español que se repite hasta que se convierte en verdad, agua pasada no mueve molino. Pensé que mis fracasos eran míos. Que mis éxitos se debían a sus enchufes. Que ese nudo constante en el estómago era solo mi incapacidad para estar a la altura del apellido Ruiz. Las paredes de la casa estaban cubiertas de logros, trofeos de pádel de Pablo. Su carta de admisión en la IE Business School enmarcada en oro.
Fotos suyas con políticos y empresarios. Mi título de Derecho con honores estaba colgado en el pasillo de arriba, junto al baño de invitados. No queremos parecer presumidos, explicaba mi madre. Cada jueves, ella reunía a su club de lectura, aunque dudo que terminaran un solo libro. En realidad una excusa para 8 mujeres que bebían vino y diseccionaban las vidas de sus hijos. Yo las oía desde mi habitación. A los 29 años aún viviendo en casa porque mi padre insistía en que era prudente financieramente mientras encontraba mi camino. Elena va tirando en la agencia. Oí decir a mi madre una vez. Con esa pausa antes de tirando, que colgaba en el aire como un mal olor. Por supuesto. No es como Pablo. Pero no todos pueden ser estrellas. ¿Verdad? La risa que siguió me pinchó la piel como espinas. Lo que no sabían. Lo que yo apenas empezaba a intuir. Era que tirando era lo máximo que me permitían alcanzar. Como si me tuvieran atada con una correa invisible. Cada oportunidad que se me presentaba era redirigida misteriosamente. Cada ascenso que merecía se demoraba sin explicación. Cada destello de grandeza era apagado con cuidado antes de que brillara demasiado. Porque en la familia Ruiz solo había espacio para un hijo exitoso. Y ese puesto estaba ocupado antes de que yo pudiera siquiera postularme. La mañana en que todo cambió empezó como cualquier otra. Mi padre me convocó a su despacho en casa a las 7 en punto. Antes de ir al trabajo. Me dejó de pie frente a su mesa de caoba mientras revisaba papeles. Haciéndome esperar un movimiento clásico de poder de Ignacio Ruiz. Tu evaluación de la agencia ha llegado. Dijo sin mirarme. Mediocre. Como era de esperar. Tienes suerte de que tenga influencia allí. O estarías en el paro. Quise decirle que mi evaluación original había sido excelente. Que la había visto antes de que Recursos Humanos la revisara misteriosamente. Pero me callé. Como siempre. Tienes que trabajar este fin de semana. Los documentos de la fusión con el Grupo Vega necesitan revisión. Cancela lo que tengas planeado. Iba a haber pisos para independizarme. De ninguna manera. Cortó él. Su voz afilada como un cuchillo jamonero. No estás lista para esa responsabilidad. Apenas manejas las que tienes ahora. Esa tarde. Al llegar a casa. Encontré mi coche desaparecido del garaje. Mi viejo Seat Ibiza. Comprado con el dinero de mis freelances. Lo único que era verdaderamente mío en esa vida. El estómago se me revolvió. Mamá. ¿Dónde está mi coche? Ella estaba arreglando rosas en el vestíbulo. Cada tallo colocado con precisión quirúrgica. Oh. Ese trasto. Tu padre se encargó. ¿De verdad? Elena. Era una vergüenza tenerlo en nuestro garaje. Se encargó. Mi padre salió del despacho. Con un vaso de Rioja en la mano. Esa sonrisa satisfecha que tanto odiaba curvando sus labios. Lo vendí. Juan López necesitaba un coche para su empleada doméstica. Le di un buen precio. ¿Vendiste mi coche? El que compré con mi dinero. 1 euro. Dijo. Removiendo el vino. Más de lo que valía. Honestamente. Pero Juan es un amigo. La habitación dio vueltas. Mis manos temblaron. 1 euro. Mi madre rió. Ese tintineo falso que simulaba alegría. Por fin. Vales algo para nosotros. Al menos ahora eres útil. Ese era mi coche. Lo pagué yo. No teníais derecho. ¿Derecho? La voz de mi padre se heló. Todo lo que tienes es gracias a nosotros. Ese trabajo. Mis contactos. Ese dinero que ganaste de oportunidades que te dimos.
¿Quieres hablar de derechos? No tienes derechos. Tienes privilegios. Y claramente no los has merecido. Era lo único mío. Susurré. ¿Tuyo? Mi madre dejó las tijeras. Elena. Nada es tuyo. Eres una Ruiz. Todo lo que haces nos afecta. Ese coche era una vergüenza. Como tu actitud, Ladley. Esta obsesión con la independencia. Es infantil. Tengo 29 años y me tratáis como a una adolescente ingrata. Mi padre dijo, Pablo nunca nos dio estos problemas. Él entiende la lealtad familiar. La imagen familiar. Tú. Eres afortunada de que no te hayamos cortado del todo. Quizá deberíais. Dije. Sorprendiéndome a mí misma. El silencio que siguió fue asfixiante. Mi padre dejó el vaso con lentitud deliberada. Cuidado. Elena. Sin nosotros. No eres nada. Ese trabajo. Desaparecido. Tu reputación. Destruida. Conozco a todos los gerentes de contratación en Madrid. Una palabra mía y serás intocable. ¿Es eso lo que quieres? Ignacio. Por favor. Intervino mi madre. No por mí. Sino por el escándalo. Los vecinos podrían oír. Que oigan. Dijo él. Pero bajó la voz de todos modos. Elena necesita entender su lugar. ¿Quieres independencia? Bien. Toma el metro al trabajo mañana. Camina a tus cafetitos. Ve cuánto duras sin nosotros. Esa noche. En mi habitación. Miré el recibo de la compra del coche, 3.000 euros que había ganado escribiendo textos de marketing por las noches. Trabajando fines de semana. Saltándome eventos familiares que luego me echaban en cara. 3.000 euros que representaban mi primer paso real hacia la libertad. Vendidos por 1 euro. El mensaje era claro, mi valor para ellos era menos que nada. Era una broma. Una declaración. Un collar apretado alrededor de mi cuello para recordarme quién sostenía la correa. Pero lo que no entendían era que, a veces, cuando empujas a alguien demasiado lejos, cuando le quitas todo lo que ha construido y te burlas de su esfuerzo, no lo rompes. Lo despiertas. Como un volcán dormido que erupciona tras años de presión acumulada. El trayecto en metro al trabajo al día siguiente me dio tiempo para pensar. Pensar de verdad. Por primera vez. Vi el patrón con claridad. Como si se levantara un velo. Cada logro minimizado. Cada intento de independencia saboteado. Cada pequeña victoria convertida en prueba de mi insuficiencia. No estaba loca. No era inútil. Me estaban destruyendo sistemáticamente. Como en esas familias españolas donde el control se disfraza del amor protector. Elena. Hoy pareces distinta. Dijo Laura Mendoza cuando entré en las oficinas de la agencia. Laura era la directora senior de proyectos. Una de las pocas que me trataba como a una adulta competente. Mi padre vendió mi coche por 1 euro. Para probar un punto sobre mi valor. Ella arqueó una ceja y me hizo un gesto para que la siguiera a su despacho. Laura tenía esa presencia que imponía respeto sin exigirlo, cabello plateado. Trajes impecables. Un aura de autoridad que no necesitaba intimidación. Vendió tu coche por 1 euro. Cerró la puerta. Elena. Llevo meses queriendo hablar contigo. Tu trabajo es excepcional. Tus ideas han salvado 3 cuentas importantes. Pero cada vez que presiono por tu ascenso, me topo con un muro. Un muro con forma de Ignacio Ruiz. Mi estómago se apretó. ¿Conoces a mi padre? Todo el mundo conoce a tu padre.
Llama a recursos humanos mensualmente para verificar tu progreso. Para asegurarse de que no te adelantes demasiado. Como dice él. Llevo 30 años en esto. Y nunca vi a un padre sabotear así la carrera de su hija. La habitación se volvió sofocante. Ha estado controlando mis evaluaciones. Editándolas. Suprimiéndolas. Deberías ser gerente senior ya. En cambio, haces trabajo de alto nivel por reconocimiento de principiante. Laura se inclinó hacia adelante. He guardado copias de tus evaluaciones originales. Antes de que las cambiaran. Pensé que debía saberlo. Sacó una carpeta del cajón y me la pasó. Página tras página de reseñas brillantes. Marcadas con bolígrafo rojo. Degradadas. Disminuidas. La influencia de mi padre sangrando en cada edición. ¿Por qué me lo muestras? Porque las mujeres talentosas no deben ser retenidas por hombres inseguros. Aunque sean sus padres. Especialmente si lo son. Los ojos de Laura eran fieros. Documenta todo. Elena. Cada conversación. Cada incidente. Construye tu caso. Esa tarde. Empecé a notar cosas que había ignorado. Como heridas que se reabren. Como mi madre registraba mi habitación cuando yo estaba en el trabajo. Reordenando para ayudarte a organizarte. Como mi padre tenía acceso a mis cuentas bancarias. Mi correo. Mis registros telefónicos. Como Pablo mencionaba casualmente conversaciones privadas que había tenido con amigos. Información que no podía saber a menos que alguien se la filtrara. Empecé un cuaderno que guardaba en el trabajo. Anotando todo, el incidente del coche. Las evaluaciones manipuladas. La manipulación financiera. 2 semanas después. Oí una conversación que lo cambió todo. Mi padre estaba en su despacho con Pablo. La puerta entreabierta. Me pegué a la pared del pasillo. Escuchando como una sombra. El desarrollo de la castellana va adelante. Dijo mi padre. 20 millones de beneficio mínimo. Los permisos fueron denegados el mes pasado. Replicó Pablo. Eso fue antes de que hablara con el concejal Torres. Increíble lo que un hombre aprueba cuando tienes fotos de su escapada en Marbella. ¿Chantaje? Levery. Corrigió mi padre. Igual que con Elena, mantienes a la gente dependiente. Insegura. Y nunca descubren su propio poder. Tu hermana podría haber sido peligrosa si le hubiéramos dejado crecer la confianza. ¿Lista? Ambiciosa. Con conexiones por la familia de su madre. Pero convencida de su inutilidad. Es inofensiva. Aún así. Dijo Pablo. Vender su coche fue duro. Lo duro enseña lecciones. Necesita recordar que sin nosotros no es nada. Igual que se lo recordé a tu madre hace 20 años cuando pensó en irse. Mi sangre se heló. Mi madre había intentado dejarlo. Además. Continuó mi padre. El fideicomiso que le dejó su abuela. Ni idea de que existe. Mientras crea que nos necesita económicamente. Nunca se irá. Ese dinero será una buena adición a tu nuevo negocio el año que viene. Un fideicomiso. El dinero de mi abuela. Oculto. Usado para Pablo. Me escabullí. El corazón latiéndome fuerte. Esto no era solo control, era robo. Fraude. ¿Delito? Esa noche. Escribí a Laura desde una cuenta nueva creada en una biblioteca pública. Necesito más que documentación. Necesito un abogado. Su respuesta fue inmediata, Carlos Vega. Especialista en delitos financieros. Me debe un favor. ¿Puedes reunirte el jueves?
El jueves no llegó lo bastante rápido. El despacho de Carlos no se parecía al de mi padre, sin mesa intimidante. Sin paredes de premios para empequeñecer al visitante. Solo líneas limpias. Libros de derecho y un hombre que escuchaba sin interrumpir. Tu amiga Laura me puso al corriente de lo básico. Dijo después de que le explicara todo. Pero lo del fideicomiso es grave. ¿Tienes pruebas? Solo lo que oí. Necesitamos más. El fraude financiero deja rastro. Puedes acceder al despacho de tu padre. Lo cierra con llave. Pero sé dónde mi madre esconde la llave de repuesto. Carlos asintió. Documenta todo. Fotos. Copias. Lo que puedas obtener sin riesgo. Pero Elena. Ten cuidado. Si tu padre chantajea a funcionarios. Es más peligroso de lo que crees. Empecé por lo pequeño, fotos de documentos dejados en su mesa. Capturas de correos cuando dejaba el ordenador abierto. El calendario social de mi madre que revelaba reuniones con gente que luego cambiaba votos en el ayuntamiento. Cada pieza era como quitar un ladrillo de su fachada perfecta. Como en el dicho español, poco a poco se va lejos. El gran avance llegó 3 semanas después. Mi padre estaba en una conferencia en Barcelona. Mi madre en un retiro de spa en Andalucía. Tenía la casa para mí. Su ordenador estaba encendido, había hecho una videollamada y olvidado cerrarlo. El correo abierto. Años de mensajes organizados en carpetas, Levery. Permisos. Control Elena. Mis manos temblaron al clicar. Correo tras correo de manipulación, conversaciones con mis jefes para asegurarse de que no avanzara. Con banqueros sobre mis cuentas. Y allí. En una carpeta llamada Asuntos Fideicomiso. Documentos sobre la herencia de mi abuela, 2 millones de euros. Dejados específicamente para mí. En un fideicomiso que mi padre controlaba como fiduciario. Dinero que debía ser mío a los 25. Tengo 29. Lo reenvié todo a la cuenta segura que Carlos había creado. Luego encontré más, declaraciones fiscales con discrepancias. Transferencias de propiedades que no coincidían con registros públicos. Un rastro de fraude de décadas. En el cajón de su escritorio. Cerrado pero abrible con una horquilla, habilidad aprendida en la universidad. Hallé documentos físicos, fotos del concejal Torres y otros en situaciones comprometedoras. Contratos con firmas falsificadas. Y un expediente sobre mí. Evaluaciones psicológicas de un terapeuta que nunca vi. Declarándome inestable emocionalmente e incompetente financieramente. Estaba construyendo un caso para declararse mi tutor financiero permanente. Fotografié todo. Mis manos ahora firmes pese a la rabia que me quemaba por dentro. Esto no era control, era un plan a largo plazo para mantenerme dependiente para siempre. Dios mío. ¿Elena? Suspiró Laura cuando le mostré una fracción de lo encontrado. Estábamos en una cafetería del centro. Lejos de la influencia de mi padre. Esto es nivel de organización criminal. Carlos dice que es suficiente para cargos federales, fraude. Chantaje. Malversación. Pero quiere evidencia específica sobre el desarrollo de la castellana. Que se cierra pronto. Si documentamos el soborno en tiempo real. Lo tenemos pillado. Laura removió su café pensativa. ¿Sabes? Me han contactado de Vega Comunicaciones. Buscan una directora de estrategias. El sueldo es el doble del tuyo. ¿Interesada? Mi padre nunca lo permitiría. Tu padre no lo sabría hasta que esté hecho. Quieren acelerar la contratación. Podrías empezar en 2 semanas. Libertad. Independencia económica. Una vida fuera de su control. Sí. Dije al instante. Pero necesitaba una cosa más, un terapeuta elegido por mí.
Alguien que documentara el impacto psicológico real de lo que había sufrido. La doctora Marta López vino recomendada por un grupo de apoyo online para hijos adultos de padres narcisistas. Gaslighting. Dijo tras nuestra tercera sesión. Abuso emocional sistemático. Abuso financiero. Tu padre muestra signos clásicos de trastorno narcisista con rasgos antisociales. Tu madre lo habilita. Y tu hermano ha aprendido a beneficiarse del sistema. Pensé que me volvía loca. Ese es el punto del gaslighting, hacer que la víctima dude de su realidad. Pero no estás loca. Elena. Estás traumatizada. Y estás luchando. Lo que requiere una fuerza increíble. Lo escribió todo. Creó registros oficiales. Otra pieza en mi arsenal. Un mes después. Confronté a Pablo en el jardín. Bajo el sol de Madrid que no calentaba el frío en mi interior. Sé lo del fideicomiso. Sé todo. Él no se inmutó. Como si esperara esto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Contárselo a papá? No. Voy a destruirlo. El río. ¿Por qué debería ayudarte? Porque cuando salga a la luz. Y saldrá. Tú también caerás. A menos que seas el delator que ayudó a pararlo. Pablo me miró largo rato. Estás cambiada. Más fuerte. Vendieron mi coche por €1. Pablo. Empujaron demasiado. Asintió lentamente. El contrato con el juez Serrano. Papá falsificó su firma en una aprobación de desarrollo el año pasado. El original está en su caja fuerte. La combinación es el cumpleaños de mamá al revés. ¿Por qué me ayudas? No te ayudo. Dijo pasando a mi lado. Me ayudo a mí mismo. Además. Siempre fuiste más lista de lo que te reconocían. Ya era hora de que lo supieras. La caja se abrió fácilmente. Dentro. Entre efectivo y joyas. El arma humeante, documentos originales con firmas falsificadas comparadas con las reales. Delito federal. Claro como el agua. 3 semanas antes de la gala. Carlos presentó todo a la Guardia Civil. Investigarán discretamente al principio. Explicó. Pero una vez que lo hagas público. Tendrán que actuar. También envié paquetes a 3 periodistas de investigación. Marcados no abrir hasta el 15 de mayo. Día de la gala. Dentro. Copias de todo, la corrupción. El chantaje. El fraude. El robo de mi herencia. ¿Estás lista? Preguntó la doctora López en nuestra sesión final antes de la gala. Una vez que lo hagas. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás desde que me mostraron mi valor para ellos, €1. Ahora aprenderán lo que costó ese euro. Ella sonrió. Ya no eres su víctima. Elena. No. Asentí. Pensando en el discurso preparado. La evidencia lista para mostrar. La vida que estaba a punto de reclamar. Soy su ajuste de cuentas. La gala de primavera se celebró en el Palacio de Cibeles. El venue favorito de mi madre, candelabros de cristal. Centros de orquídeas traídos de Canarias. Un cuarteto de cuerda tocando Vivaldi. 300 invitados en trajes y vestidos de diseño. Fingiendo interesarse por la Fundación de Alfabetización Infantil mientras tejían sus próximos negocios. Llevaba el único vestido de diseño que tenía. Un negro de Carolina Herrera que mi madre me compró hace 3 años. Para que no nos avergüences en los eventos. Lo eligió negro porque es adelgazante. Querida. Y necesitas toda la ayuda posible. Esa noche. El negro se sentía apropiado para un funeral. Elena. Deja de moverte. Siseó mi madre al entrar en el salón.
Y sonríe. Los de la prensa rosa nos miran. Mi padre ya trabajaba la sala. Estrechando manos. Palmeando espaldas. Interpretando al patriarca magnánimo. Pablo estaba en el bar. Encantando a un grupo de jóvenes herederas. La familia perfecta. Menos su hija defectuosa. Laura estaba allí oficialmente como representante de la agencia. Me miró y asintió sutilmente. Carlos se posicionaba al fondo. Fingiendo ser invitado de un cliente legítimo. Los periodistas confirmaron recepción de paquetes. Listos para abrirlos al dar la señal. Señoras y señores. Anunció el presentador tras la cena. Por favor. Den la bienvenida al escenario a nuestros homenajeados por el Premio a la Excelencia Familiar en Filantropía, Ignacio y Carmen Ruiz. Aplausos retumbaron. Mis padres subieron. Mi madre secándose los ojos para efecto dramático. Mi padre saludando humildemente. La familia Ruiz representa todo lo que celebramos esta noche: éxito, generosidad y, sobre todo, valores familiares. Disculpen. Me puse de pie. Caminando al escenario. Cabezas se volvieron. Susurros empezaron. ¿Elena? La voz de mi madre fue afilada. ¿Qué haces? Quisiera decir algo sobre los valores de mi familia. Dije subiendo los escalones. El presentador. Confuso. Miró a mi padre. Quien asintió tenso. Atrapado por las expectativas del público. Tomé el micrófono. 300 caras me miraban. Flashes destellaron. Me llamo Elena Ruiz. Empecé. Voz firme pese al corazón acelerado. Y quiero contarles los verdaderos valores de la familia Ruiz. Hace 6 semanas. Mi padre vendió mi coche. Que compré con mi dinero. Por 1 euro. Cuando pregunté por qué. Mi madre dijo: por fin vales algo para nosotros. Al menos ahora eres útil. Jadeos recorrieron la sala. Mi padre avanzó. Pero levanté la mano. Eso no es lo peor. Durante 4 años. Mi padre me ha estado robando. Mi abuela me dejó un fideicomiso de 2 millones de euros. Debía recibirlo a los 25. Tengo 29. ¿Quieres saber dónde fue ese dinero? Papá. Su cara palideció. Elena. Estás confundida. A los negocios de Pablo. A tus cuentas. A sobornar funcionarios. Saqué mi teléfono. Lo conecté al sistema AV. Dejadme compartir evidencia. Las pantallas se iluminaron, correos. Documentos financieros. Firmas falsificadas. Y la grabación de la reunión de la Castellana. La voz de mi padre retumbó: concejal Torres. Sobre esas fotos de Marbella. La multitud estalló. Teléfonos grababan todo. 2 reporteros se acercaron al escenario. ¿Basta? Mi padre se lanzó por el micrófono. Pero Carlos ya estaba allí. Flanqueado por 2 agentes de la Guardia Civil que esperaban fuera. Ignacio Ruiz. Anunció uno. Queda detenido por fraude. Malversación y chantaje. Mi madre gritó. Su compostura perfecta resquebrajándose. Ingrata. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Todo lo que habéis hecho. Reí. ¿Te refieres al gaslighting? ¿Al abuso emocional? ¿A la destrucción sistemática de mi autoestima? ¿O a mantenerme dependiente mientras robabais mi herencia? Los agentes lo esposaban. Me miró con odio puro. Sin nosotros. No eres nada. ¿Nada? Me dijisteis que valía 1 euro. Dije alto para que todos oyeran.
Estabais equivocados. Valgo mucho más. Y ahora todos saben lo que valéis vosotros, un criminal esposado a punto de perderlo todo. El concejal Torres intentaba irse discretamente. Pero agentes lo detuvieron. El juez Serrano estaba al teléfono. Probablemente llamando a su abogado. Los dominós caían. Pablo se acercó al escenario. Manos en bolsillos. Bien jugado. Hermana. Sospechaba. Por eso moví mis activos a Andorra el mes pasado. Se encogió de hombros. No caeré con ellos. Mi madre sollozaba. Máscara de pestañas corriéndose. La vergüenza. La humillación. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Os lo hicisteis solos. Dije. Cada palabra cruel. Cada manipulación. Cada robo. Escribisteis este final. Laura apareció a mi lado. Los periodistas están aquí. ¿Lista para la entrevista? Miré el caos que había creado la élite de Madrid. Escandalizada y excitada por el drama. El imperio de mis padres desmoronándose en tiempo real. 29 años de abuso terminando en una explosión pública brillante. El salón estalló en caos cuando los agentes se llevaron a mi padre. Teléfonos por todas partes. Gente retransmitiendo en directo. Tuiteando. Llamando a abogados. La élite madrileña vivía su peor pesadilla, uno de los suyos expuesto como criminal. Y todos se preguntaban si serían los próximos. Esto es una locura. Chilló una invitada apuntándome. ¿Cómo osas destruir a tu familia así? No destruye nada. Dijo Laura firme. Interponiéndose. Expone la verdad. Mi madre se derrumbó en una silla. Rodeada por sus amigas del club. Divididas entre consolarla y alejarse del escándalo. Mi vida está arruinada. Gimió. Todo lo que construí. Perdido. Todo lo que construiste. Caminé hacia ella. Micrófono aún en mano. Aún transmitiendo. ¿Te refieres a la fachada? La mentira de que éramos una familia perfecta. Me miró con veneno lloroso. Eras nada antes de nosotros y serás nada después. Nadie contratará a la hija de Ignacio Ruiz. Nadie se asociará contigo. ¿En realidad? Una voz del público. Yo la contrataría sin dudar. Javier Vega. CEO de Vega Comunicaciones. Avanzó. Cualquiera con el coraje de enfrentarse a la corrupción. Aunque sea en su familia. Es exactamente quien quiero en mi equipo. Murmullos recorrieron la sala. Otras voces se unieron, dueños de negocios victimizados en secreto por las tácticas de mi padre. Funcionarios presionados pero resistentes. Empleados que habían visto su crueldad pero callado por miedo. Ignacio Ruiz destruyó mi primera empresa. Gritó un restaurador. Me obligó a venderle por calderilla. Elena. Eres una heroína. La reportera de El País se abrió paso. Señorita Ruiz. María López de El País. Los documentos que envió implican a al menos 12 funcionarios. ¿Sabía el alcance? Descubrí evidencia de corrupción sistemática de años. Dije claro. Mi padre no solo me robó a mí. Robó a esta ciudad. A empresas. A cualquiera que pudiera chantajear. ¿Y tu hermano? ¿Está implicado Pablo Ruiz? Alguien gritó. Pablo apareció. Manos alzadas. Colaboro plenamente con las autoridades. Ya proporcioné evidencia adicional a la Guardia Civil. Clásico Pablo. Siempre cayendo de pie mientras la casa ardía. Mi madre se levantó de golpe. Su compostura regresando distorsionada. ¿Crees que has ganado? Río agudo.
Has destruido tu propio nombre. Siempre serás la chica que traicionó a sus padres. Cada relación. Cada entrevista de trabajo. Todos te conocerán como la hija que mandó a su padre a prisión. Bien. Dije simple. Quiero que lo sepan. Quiero que cada persona abusada, controlada o gasliteada por su familia sepa que se puede romper libre. Que el ADN no da derecho a destruirte. El concejal Torres era escoltado en esposas. Cámaras siguiéndolo. El juez Serrano seguía. Los dominós seguían cayendo. Cada arresto vindicando mi decisión. Señorita Ruiz. Otra reportera. ¿Y el fideicomiso? ¿Podrá recuperarlo? Carlos respondió desde el escenario. Ya hemos solicitado la recuperación inmediata de activos robados. La señorita Ruiz recibirá todo lo debido. Más daños. Esto es una caza de brujas. Gritó mi madre. Mi marido es un pilar de esta comunidad. Ha donado millones a caridad. Con dinero robado. Contraataqué. Incluyendo fondos malversados de esas mismas caridades. Oh. Sí. Mamá. Tengo esos documentos también. La Fundación de Alfabetización Infantil que os honran esta noche, papá desvió el 30% de donaciones a costes administrativos, que fueron a sus cuentas. El director de la fundación. En la mesa principal. Palideció. Más teléfonos. Más llamadas a abogados. En una hora. La gala se transformó de celebración a escena del crimen. Agentes de la Guardia Civil tomaban declaraciones. Incautaban documentos de asistentes que habían tratado con mi padre. El bello salón era ahora un sitio de interrogatorios. Yo estaba en el centro. Ya no invisible. Ya no descartada. La hija valorada en €1 acababa de derribar un imperio de millones. ¿Cómo te sientes? Preguntó Laura en voz baja. A mi lado mientras veíamos a mi madre interrogada. Como si pudiera respirar por primera vez en 29 años. Mi teléfono vibró, un mensaje de número desconocido. Esto no acaba. Papá. Se lo mostré al agente cercano. ¿Te amenaza desde custodia? Me ha amenazado toda la vida. Respondí. La diferencia es que ahora todos lo ven. El agente tomó mi teléfono para documentar. Añadiendo otro cargo a la lista contra Ignacio Ruiz. Mientras la noche terminaba. Invitados huyendo de la gala contaminada. Subí al escenario vacío una vez más. Las pantallas aún mostraban evidencia. La voz de mi padre aún resonaba en grabaciones. El nombre Ruiz nunca se recuperaría de esta noche. Y nunca había sido más feliz de perder algo que me mataba. Salí del Palacio de Cibeles esa noche a un mar de flashes y preguntas de reporteros. Pero no paré. Caminé a través de ellos. Pasé el servicio de ballet donde antes esperaba el chofer de mis padres. Pasé los coches de lujo que nunca tendría. Hasta la parada de metro donde mi viaje real había empezado semanas atrás. El conductor me reconoció por las noticias en su móvil. ¿Eres esa chica que acaba de...? Sí. Dije sentándome. Soy esa chica. 6 meses después. Estaba en mi nueva oficina en Vega Comunicaciones. Directora de Estrategias de Comunicación. La vista no era tan impresionante como la de mi padre. Pero era mía. Ganada por mi trabajo. No robada por corrupción. Los juicios fueron rápidos. Mi padre recibió 15 años en prisión por fraude, malversación y chantaje. Mi madre. 5 años de libertad condicional y servicio comunitario por conspiración. La ironía amarga, debía servirlo en la Fundación de Alfabetización Infantil. Bajo supervisión estricta. Haciendo el trabajo benéfico que fingía importar. Pablo escapó de cargos.
Su acuerdo de colaboración y cuentas en Andorra manteniéndolo a flote. Se mudó a Barcelona. Empezó de nuevo. No hablábamos. Pero envió un mensaje: hiciste lo que yo nunca tuve valor para hacer. El fideicomiso de mi abuela. Con intereses y penalizaciones. Llegó a 3,2 millones. Doné 1 millón a caridades legítimas. Compré un piso modesto en Chamberí. Invertí el resto no en ostentación, sino en seguridad real. No la falsa del nombre Ruiz. ¿Elena? Laura llamó a mi puerta. Se había unido a Vega como vicepresidenta ejecutiva. El país quiere una historia de seguimiento un año después. ¿Dónde estás ahora? Diles que exactamente dónde debo estar. Con la doctora López aún nos veíamos mensualmente. ¿Cómo te sientes con la última carta de tu padre? Preguntó en nuestra sesión reciente. Desde prisión. Escribía semanalmente, páginas de manipulación alternando rabia y remordimiento falso. Intentando atraerme de vuelta. Las entregué todas a la Guardia Civil. Evidencia de acoso continuado. No siento nada. Dije honestamente. Es solo un extraño que me robó. Nada más. Lo más duro no había sido el juicio ni el escrutinio público. Había sido aprender a confiar en mi juicio tras años de gaslighting. Decisiones simples: qué vestir, qué comer, qué pensar fueron monumentales al principio. Pero cada elección independiente era una victoria pequeña. Mi teléfono vibró, mensaje de número desconocido. No amenazante esta vez. Señorita Ruiz. Soy Ana García. Tengo 25 años y mis padres son como los tuyos. Tu historia me dio valor para denunciar. Gracias. Había recibido cientos así, hijos de narcisistas. Víctimas de fraude familiar. Gente atrapada en jaulas doradas que vieron mi historia y se dieron cuenta de que no estaban locos. No eran inútiles. No estaban solos. Esa tarde. Conduje al viejo chalet en Pozuelo. Había sido incautado por la Guardia Civil. Subastado el mes siguiente. Las columnas blancas aún perfectas. Los setos impecables por el mantenimiento. Pero vacío ahora. Solo una cáscara bella que había ocultado una verdad fea. Aparqué mi nuevo coche, un Toyota modesto comprado por mí, en la entrada circular por última vez. El sitio donde mi Seat Ibiza me fue robado. Donde este viaje empezó. 1 euro. Me valoraron en 1 euro. De pie allí. Saqué un billete de 1 euro de mi cartera. Lo había llevado 6 meses. Esperando este momento. Lo puse en el escalón de entrada. Lo sujeté con una piedra. Por la casa. Dije a nadie. Ahora estamos en paz. Me fui sin mirar atrás. No había nada allí para mí. Nunca lo hubo. La familia que anhelaba no existió jamás. El amor que buscaba era condicional a mi silencio. La casa donde viví era un escenario para su actuación. Pero encontré algo mejor que su aprobación, la mía propia. Me llamo Elena Ruiz. Tengo 30 años. Soy la mujer que destruyó el imperio Ruiz con la verdad. La hija que eligió justicia sobre sangre. Valgo mucho más que 1 euro. Y por primera vez. Lo creo. La tarde de primavera era cálida al entrar en mi piso. Mi hogar real. Mañana traería nuevos retos en el trabajo. Quizás otra carta de prisión para ignorar. Posiblemente más testimonios en juicios pendientes. Pero esa noche. Abrí una botella de vino. Me senté en mi sofá propio. Y celebré lo más valioso que había poseído jamás, mi libertad.